Hola a todos. Bueno, vamos a desarrollar esta última parte de cálculo de límites, introduciendo la noción de límites trigonométricos, es decir, cómo resolver un límite cuando de pronto la función con la que estamos trabajando es o involucra funciones trigonométricas, donde entonces herramientas que venimos utilizando como el factoreo, la simplificación, empiezan a quedar un poquito de lado, ya que no son funciones algebraicas. Bueno, acabo de comentarlo, son estos límites que involucran funciones trigonométricas y frente a alguna indeterminación que se pueda presentar, hay que recurrir a otras estrategias respecto de las que venimos utilizando. Vamos a darle nombre a esas herramientas que vamos a utilizar y se denominan límites notables, ¿sí? Son dos herramientas que forman parte de la teoría y que nos van a ayudar a resolver ejercicios de la práctica. Estos límites notables trigonométricos son los siguientes. Son dos límites cuyo resultado forma parte de la teoría y tenemos por un lado el límite cuando x tiende a 0 del seno de x dividido x. Este límite da por resultado 1. Fíjense en que en la especialización, digamos, eh, cuando x tiende a 0, el numerador y denominador ambos tienden a 0, con lo cual estaríamos obteniendo una indeterminación. Bueno, no vamos a ver cómo resolver esa indeterminación en este caso, pero sí nos quedamos con el resultado de este límite, que en definitiva va a ser 1. Y este otro límite, el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x dividido x, donde también la especialización nos devuelve una indeterminación, bueno, este límite también va a tener 1 como resultado. Si bien no vamos a ver la demostración formal de estos dos límites, vamos aunque sea a hacer una breve interpretación gráfica y para que traten de entender por qué vale 1, darle un sentido en base a las cosas que estuvimos viendo en las clases anteriores. Para el caso del límite, del primer límite notable, este límite del cociente entre el seno de x y x, es decir, límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x igual a 1, este es el primer resultado, que el cociente entre estas dos expresiones tienda a 1, podría interpretarse como que numerador y denominador, es decir, seno de x y x, tienden a ser iguales. Si yo divido dos cosas y esa división me da 1, es porque esas dos cosas que estoy dividiendo son iguales. En este caso, como no me da 1, sino que tiende a 1, yo podría pensar o interpretar este límite como, insisto, lo siguiente. Seno de x y x tienden a ser iguales cuando x tiende a 0. Entonces vamos a ver gráficamente si eso se cumple o no. Para lo cual, lo que voy a hacer es mostrar la gráfica de la función seno de x, que es esta que tenemos acá y que estuvimos trabajando en los encuentros anteriores, y la gráfica de x, que es una recta con una inclinación bien clarita de 45 grados. Y lo que quiero que vean es cómo cuando estamos cerca de x igual 0, es decir, cuando estamos, digamos, en un alrededor de x igual 0 en este sector, cómo las gráficas de estas dos funciones tienden a ser iguales, cómo estas gráficas se superponen. Y por más que yo me acerque, y cuanto más me acerco, más claro queda que para valores de x bien cercanos a x igual 0, la función o la gráfica de la función seno de x y la gráfica de la función x es prácticamente la misma. Insisto, fíjense cómo para valores cercanos a x igual 0, yo no puedo distinguir una gráfica de la otra. Sin embargo, si me alejo un poco, ya se empieza a notar la separación, tanto para este lado como para este otro. O sea, para valores de x que no sean tan próximos a x igual 0, es distinguible la diferencia de las gráficas, y si me alejo mucho,
por supuesto que ya sabemos que una es una recta y la otra es una sinusoide. Pero, repito, en el contexto de límite donde estamos tomando valores próximos a x igual 0, no puedo distinguir una gráfica de la otra. Es decir, las gráficas de estas dos funciones son muy, muy parecidas, tienden a ser iguales cuando x se aproxima a 0, y por eso cuando yo entonces divido los valores que toman estas dos funciones, cuando x tiende a 0, obtengo como resultado algo que tiende a 1. Bien, entonces de esta manera interpretamos este límite de una manera sencillita, si bien, insisto, no es una demostración formal, pero permite darle un sentido a este límite notable. Ahora vamos a repetir este razonamiento con este otro límite notable, que es el límite del cociente entre la tangente de x y x. Este límite también da 1, o sea que podríamos hacer la misma interpretación y decir, bueno, vamos a ver si para valores de x próximos a 0, las gráficas de las funciones tangente de x y x resultan ser muy similares. Debería ocurrir. Si el cociente tiende a 1, es porque estas dos funciones deberían tomar valores muy similares para valores de x cercanos o próximos a 0. Entonces vamos a mostrar la gráfica de la función lineal y igual a x y la gráfica de la función tangente de x, que ya vimos que presenta muchas asíntotas verticales y su gráfica lo muestra. Y en efecto, fíjense que si nos enfocamos en cercanías de x igual 0, y vemos qué ocurre para valores de x cercanos a x igual 0, observamos que pasa algo muy similar a lo que nos pasó en la situación anterior. Las gráficas de estas dos funciones son indistinguibles, digamos, cuando estamos suficientemente cerca de x igual 0. Las gráficas de estas dos funciones, repito, tienden a superponerse, es decir, tienden a tomar valores iguales cuando yo estoy cerca de x igual 0. Si nos alejamos de x igual 0, ya se nota claramente que las gráficas son distintas. Una es una recta, la otra es la gráfica de la función tangente. Pero en cercanías de x igual 0, estas dos funciones toman valores, no quiero decir iguales porque no son iguales, pero muy, muy similares, y por eso el cociente entre estas dos funciones tiende a 1. Bien, nos quedamos entonces con esa interpretación de estos dos límites notables para que no sea una mera cuestión caprichosa y que no tenga un porqué. El porqué viene por este lado. Y ahora vamos a ver entonces cómo aplicar estos dos límites notables en la resolución de ejercicios. En lo que sería, digamos, el uso en la práctica. Vamos a ir viendo una serie de ejemplos, desde los más sencillitos hasta los menos sencillitos, pero que no revisten mayores dificultades, que muestren cómo se utiliza esto en la resolución o en el cálculo de límites. Entonces, les presento, por ejemplo, este límite de acá. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre 6x. Bueno, siempre verifiquen que estén frente a una indeterminación, ¿sí? Evidentemente, cuando x tiende a 0, el seno de x tiende a 0 y 6 por 0 es 0, así que estamos frente a una situación indeterminada. Pero bueno, yo acá lo que podría hacer es enfocarme, digamos, en esta partecita, porque esa expresión que tengo ahí, seno de x sobre x, fíjese que estoy dejando el 6 de lado, cuando x tiende a 0, esto tiende a 1. Entonces, en definitiva, el resultado de este límite va a ser un sexto, que es lo que me queda considerando el 6 que no contemplé, por la otra parte que tiende a 1. Es decir, un sexto. Porque, repito, cada vez que aparezca un límite notable, nosotros sabemos que esa expresión tiende a 1. Muy bien. Primer ejemplo finalizado. Vamos a un segundo ejemplo. Límite cuando x tiende a 0 de la tangente al cuadrado de x dividido 2x al cuadrado. Bueno, me evito escribir el 0 sobre 0, pero entendemos que estamos frente a una indeterminación. Bueno, digo que me evito escribirlo, lo voy a escribir igual.
forzando un poquito la aparición de estos límites notables, lo que voy a hacer es descomponer arriba a la tangente al cuadrado de x como lo que está indicando, que sería tangente de x por tangente de x. Y abajo, donde yo tengo 2x todo al cuadrado, esto sería exactamente lo mismo que 4x cuadrado. Y x al cuadrado es lo mismo que x por x. ¿Por qué lo escribo así? Porque separando de esta manera, logro que me queden a la vista dos veces estos límites notables. Por un lado tengo tangente de x sobre x por acá, que sabemos que tiende a 1. Y por otro lado tengo tangente de x sobre x por acá. Y que como x tiende a 0, insisto que eso es importante, sabemos que también tiende a 1. Así que en definitiva lo que me está quedando como resultado final de este límite va a ser un cuarto, que es la parte constante, digamos, que no estoy modificando. Es más, es una constante que incluso hasta la podría sacar del límite, por 1 y por 1. Es decir, resultado final, un cuarto. Entonces se trata a veces de descomponer de manera inteligente para poder evidenciar la aparición de estos límites notables que quizás a simple vista no están presentes. Siguiente ejemplo. Antes de eso, una extensión en el uso. Vamos a ampliar un poquito las posibilidades de uso de estos límites. Estos límites son válidos si en lugar de x tenemos cualquier expresión que sea tendiente a 0 y la denomino como p de x. Es decir, no es estrictamente necesario que dentro del seno o dentro de la tangente, al igual que en los denominadores, tengamos solamente x, sino que lo que tiene que ocurrir es que tengamos presente alguna expresión que tienda a 0. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 del seno de 5x sobre 5x, esto también va a valer 1. Lo importante, insisto, es que esto tienda a 0, esto también, y ambas cosas sean iguales, ¿sí? Insisto, ambas cosas tienen que ser iguales. En ese contexto, el concepto de límite notable se puede aplicar igual. A ver, lo que habría que hacer es un pequeño cambio de variable, pero nos vamos a evitar esa partecita y lo tomamos como una extensión en el uso de esta herramienta. O por ejemplo, la tangente, el límite cuando x tiende a 1 de la tangente de x menos 1 sobre x menos 1. Bueno, esto también va a dar por resultado 1. Entonces fíjense cómo en realidad no importa a qué tiende x en sí. Acá x tiende a 1, no a 0. Pero no interesa, lo importante es que esto tiende a 0 y esto también, y sean expresiones iguales. Cuando x tiende a 1, x menos 1 tiende a 0. ¿Sí? Entonces, lo importante, insisto, es que el argumento del seno o de la tangente y el denominador tiendan a 0, independientemente de a qué tienda x en sí. Bien, en este caso también podemos aplicar el concepto de límite notable y afirmar que este límite va a dar por resultado 1. Entonces, con estas extensiones se pueden presentar algunos ejemplos más, como este que tenemos aquí. Límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x dividido la tangente de x. ¿Cómo vamos a proceder en estos casos? Bueno, vamos a forzar, bueno, por supuesto, estamos frente a una indeterminación, y vamos a forzar la aparición de nuestros límites notables, haciendo lo que nos gusta hacer en límites, que es esto de dividir y multiplicar, o multiplicar y dividir. Donde tengo seno de 3x, voy a ese numerador dividirlo por 3x, pero inmediatamente multiplicarlo por 3x para compensar y en definitiva no estar haciendo nada. Y voy a hacer lo mismo abajo, donde tengo tangente de x, voy a dividir por x y voy a inmediatamente multiplicar por x para compensar. Quiero que quede claro que esta expresión es absolutamente equivalente al original, porque lo que hice fue dividir y multiplicar por lo mismo, tanto arriba como abajo, con lo cual yo podría incluso simplificar las 3x con las 3x y la x con la x y volvería a la situación original.
Pero ¿por qué lo hice de esta manera? Porque así entonces forcé la aparición de un límite notable por acá, yo sé que esto tiende a 1, y forcé la aparición de otro límite notable acá, yo sé que esto tiende a 1. Por otro lado, esta x y esta x algebraicamente las puedo simplificar, porque son dos factores iguales en numerador y denominador, con lo cual en definitiva, si se ponen a mirar lo que nos queda únicamente 3. Y es el resultado de este límite. O sea, sería 1 por 3 dividido 1, queda 3. Bien. Siguiente ejemplo. Límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 dividido tangente al cubo de x menos 1. Bueno, cuando x tiende a 1, numerador tiende a 0, denominador también, porque es tangente de 0 al cubo, sigue siendo 0. Y acá vamos a recurrir a un poquito de factoreo para el numerador, ya que es un polinomio. Los polinomios siempre conviene tenerlos factorizados. Y abajo vamos a descomponer esa tangente al cubo como la tangente de x menos 1 multiplicada por sí misma 3 veces. Acá lo que podríamos hacer para hacer las cosas prolijas sería tratar de forzar la aparición de uno de los límites notables, tomando justamente una de estas tres tangentes que tenemos abajo, por ejemplo la última, y entonces aquí lo que podría hacer es dividir por x menos 1 y multiplicar por x menos 1. Así logro la aparición de un límite notable, que es este. Yo sé que esto tiende a 1, porque es un límite notable, porque como x tiende a 1, x menos 1 tiende a 0. Y además voy a poder simplificar algebraicamente esta x menos 1 que agregué para compensar con esta que ya estaba originalmente arriba. Entonces, cuando hacemos una nueva especialización de este límite, ya el resultado no va a ser una indeterminación, porque arriba me va a quedar 1 más 1, que es 2. Y abajo me queda tangente de 0, que es 0 por 1, o sea, 0. Por lo tanto, este límite va a ser infinito. ¿Bien? Recuerden que infinito no representa ninguna indeterminación, o sea que estamos concluyendo que el límite no existe. Y es una de las conclusiones posibles. Un ejemplo más. ¿Qué pasa cuando nos aparece el coseno dando vueltas? Bueno, no hay ningún límite notable que involucre al coseno. Entonces, a pesar de que cuando x tiende a 0, bueno, coseno de 0 vale 1. 1 menos 1 me queda 0 arriba y seno de 0, 0 abajo. Como no hay ningún límite notable que involucre al coseno, lo que vamos a hacer en estos casos es recurrir a la estrategia del conjugado, aprovechando una de las propiedades que vimos de las funciones trigonométricas. Lo que voy a hacer básicamente es multiplicar arriba y abajo por el conjugado de este binomio que tenemos arriba, es decir, por 1 más el coseno de 2x. Fíjense que como habitualmente hacemos en estos casos en los que tenemos la multiplicación entre dos binomios conjugados, lo que nos va a quedar arriba es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. O sea, 1 al cuadrado, que es 1, menos el coseno al cuadrado de 2x. Y abajo no lo voy a multiplicar porque esta estrategia del conjugado nos interesa o nos sirve para la multiplicación de los binomios. Lo de abajo lo dejo como está. Seno al cuadrado de x por 1 más el coseno de 2x.
En una de las dos clases que vimos anteriormente, en particular en la última, de nociones de trigonometría, les mostré o les comenté que se cumplía una propiedad para cualquier ángulo que decía que el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa siempre era igual a 1. Y les dije que esta fórmula o esta identidad iba a ser de mucha utilidad. Bueno, esto significa, por un simple despeje, que seno al cuadrado de alfa, o sea, seno al cuadrado de cualquier ángulo, es exactamente lo mismo que 1 menos el coseno al cuadrado de ese ángulo. Con lo cual, utilizando esta versión, digamos, de nuestra fórmula, nuestra identidad fundamental, podemos afirmar que este numerador que nos quedó acá es exactamente lo mismo que el seno al cuadrado de 2x. Bien. Entonces, haciendo esa transformación, que insisto, es una cuestión justificada por esta herramienta o esta identidad trigonométrica que está abajo, que voy a borrar ahora, para poder seguir. Y comenzando, lo que logramos con eso básicamente es que no nos aparezca más el coseno, que no tiene ningún límite notable asociado, y que nos aparezca el seno, que sí tiene límite notable asociado. Entonces voy a empezar ahora a trabajar como en los ejemplos anteriores. Vamos a descomponer tanto el seno de arriba como el seno de abajo, que está en el cuadrado. Esto sería seno de 2x por seno de 2x. Y abajo tendríamos seno de x por seno de x por 1 más coseno de 2x. Que en realidad este paréntesis, aunque sigue teniendo un coseno, perdón, no es conflictivo porque no tiende a 0. El paréntesis este, cuando x tiende a 0, me da 2. Así que no es problema. El problema está en las cosas que tienden a 0. Son las que provocan la indeterminación original, ¿no? Bueno, vamos a forzar ahora la aparición de límites notables, multiplicando y dividiendo convenientemente arriba y abajo. Entonces, a ver, vamos a tener, para el caso de nuestro numerador, al primer seno de 2x lo divido por 2x y luego multiplico por 2x para compensar. Después tengo el otro seno de 2x, que también lo divido por 2x y lo multiplico por 2x para compensar. Así ya hice aparecer estos límites notables dos veces. Y abajo tengo seno de x dividido por x, multiplico por x para compensar. Y el otro seno de x dividido por x, multiplico por x para compensar. Y después el paréntesis, que se lo voy arrastrando hasta el final. De esta manera entonces, fíjense que tenemos esto que tiende a 1, esto que tiende a 1, esto que tiende a 1 y esto que tiende a 1. Y por otro lado, un montón de x que puedo simplificar. Esta la puedo simplificar con esta, por ejemplo, y esta con esta. O sea que, ¿qué me quedó en definitiva? En el numerador lo único que me quedó es 1 por 2 por 1. O sea, 2. Y en el denominador tenemos 1 por 1 por este paréntesis, que cuando x tiende a 0, dijimos que daba 2. Este paréntesis de acá es 1 más 1, que es 2. O sea que 2 sobre 2, 1 es el resultado final de este límite. Bien. Un ejemplo un poquito más largo con esta estrategia del conjugado, pero que en definitiva a la larga terminamos aplicando estos conceptos de límites trigonométricos de la misma manera. Bueno, y pasando al último ejemplo, un ejemplo un poco distinto, pero más corto, donde aparece acá la secante de x y tangente de x, pero cuidado, porque x tiende a pi sobre 2. Entonces recuerden que secante de x es 1 dividido el coseno de x.
cuando x tiende a pi sobre 2, cuando x tiende a pi sobre 2, todo esto que estoy comentando lo pueden asociar a las gráficas de las funciones seno, coseno y tangente que vimos en la clase anterior. Si miran la gráfica de la función coseno, si la tienen ahí a mano, cuando x se acerca a pi sobre 2, van a ver que coseno tiende a 0. Por lo tanto, la secante va a tender a infinito, porque es 1 dividido el coseno. O sea que en la especialización inicial, en el paso al límite, el numerador tiende a infinito. Y si miran la gráfica de la tangente, cuando x tiende a pi sobre 2, van a ver que presenta una asíntota vertical en pi sobre 2. Entonces que también tiende a infinito. Así que acá estamos obteniendo un resultado indeterminado. Pero mucho cuidado, porque acá yo no podría utilizar el concepto de límite notable con esta tangente de acá abajo, porque el argumento, lo de adentro, no tiende a 0, tiende a pi sobre 2. O sea, si yo acá divido y multiplico por x, que es lo que venía un poquito haciendo, estaría conceptualmente muy mal decir que esto es 1, o que tiende a 1, porque x no tiende a 0, x tiende a pi sobre 2. Entonces acá no se está formando un límite notable, por más que yo divida y multiplique por x. O sea, dividir y multiplicar por x lo puedo hacer, es una cuestión algebraica, estoy dividiendo y multiplicando por lo mismo, no pasa nada, pero no me va a servir de nada, porque no me va a quedar presente un límite notable. Entonces nunca dejen de prestar atención a la tendencia del límite para ver si efectivamente, aunque visualmente les quede algo conocido, que verifique que efectivamente está enfrente a un límite notable. No sería este el caso, entonces no me sirve de nada dividir y multiplicar por x abajo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hago? Bueno, podríamos acá, avisé que era un ejercicio un poco distinto, justamente ver si algebraicamente puedo resolver algo utilizando las definiciones de secante y de tangente. La secante dijimos que era 1 sobre el coseno de x. Y la tangente sabemos que es el seno de x sobre el coseno de x. La división entre dos fracciones se resuelve muy fácil. Se resuelve multiplicando la fracción de arriba por la de abajo al revés. Y fíjense cómo de esta manera, sin haber recurrido yo a límites notables, insisto, sin haber recurrido, puedo simplificar estos dos factores que son justamente los que me provocan la indeterminación. Entonces, analizando esto cuando x tiende a pi sobre 2, cuando x tiende a pi sobre 2, si ustedes miran el gráfico de la función seno, van a ver que tiende a 1, o sea que me queda 1 sobre 1, 1. Y este es el resultado del límite. En este ejemplo, insisto, no utilicé límites notables, pero como es un tipo de límite trigonométrico que aparece en la guía, me pareció oportuno mostrar un ejemplito. Muy bien, esto es todo. Adiós.